Disclaimer de Un Cafecito con José. Lo que escucharás en este canal es como ese café de la mañana, fuerte, honesto y a veces un poquito amargo, pero siempre con el propósito de despertar la mente y el corazón. Las opiniones aquí vertidas son de José y no representan a la masonería en general, ni a logias, ni a organizaciones, ni mucho menos al vecino que se toma el café con azúcar o sin azúcar. Como siempre, gracias por sacar ese ratito de tu preciado tiempo para ver el contenido de este canal. Hoy voy a hablarte con el corazón en la mano, no para atacar la masonería, sino para amarla con tanta honestidad que me atrevo a mirarla de frente, con sus luces y sus sombras. Y es que en este tema la pregunta es un poco incómoda. ¿Por qué estamos perdiendo hermanos y adeptos? Como masones sabemos que la orden no se mide en números, sino en calidad de seres humanos. Pero también es verdad que muchas logias se van vaciando. Los templos envejecen con sus columnas y las nuevas generaciones cada vez se acercan menos a tocar nuestras puertas. No es un secreto, esto es una realidad. La pregunta que me hago como masón conservador no es si debemos destruirlo todo y empezar desde cero. La pregunta es otra. ¿No será que estamos intentando conservar tanto la forma que estamos descuidando el fondo? Porque conservar no es momificar. Conservar es mantener vivo lo esencial, aunque cambien los tiempos, ¿no? La masonería nació para liberar conciencias, para ayudar al ser humano a pensar por sí mismo, para educar en la virtud y pulir la piedra bruta del carácter. Sin embargo, en muchos talleres hemos confundido tradición con rigidez. Y digo algunos porque no todos, ¿verdad? Pero existen. Y confundimos prudencia con miedo. Y confundimos disciplina con legalismo. Señores, respetar los landmarks, los principios, la creencia en un ser supremo, el carácter iniciático y moral de la orden, todo eso es intocable. Pero el problema no está en los principios, sino en las actitudes. La sociedad cambia, los lenguajes cambian, la forma de comunicar cambia. Y nosotros muchas veces seguimos repitiendo fórmulas sin preguntarnos si todavía tocan el corazón del hombre moderno. Estamos envejeciendo y viene una manada de una generación por ahí para arriba de hombres buenos que ni siquiera conocen qué somos. Tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Por qué muchos entran y no se quedan? Y es que pienso que hay quienes llegan fascinados por el simbolismo, por la historia, por la promesa de crecimiento interior, pero después de un tiempo se encuentran con algunas realidades dolorosísimas. Reuniones que se vuelven rutina, donde se repiten los trabajos sin verdadera profundidad espiritual. Formalismos excesivos, donde importa más el protocolo que la transformación interior. Poca preparación de algunos oficiales que andan más preocupados por el cargo que por el servicio. Podríamos hablar de básicamente una politiquería interna, que se forman bandos, chismes, egos, luchas por puestos. Todo lo contrario a la fraternidad que se predica. Hay falta de acompañamiento al iniciado, al que se le exige mucho en forma, pero se le acompaña poco en el contenido. Todo eso, aunque nadie lo quiera admitir, desgasta, eso cansa. Y al final hay quien decide irse en silencio. Hay mucha gente que no habla por el rechazo a ser diferente. Cuando confundimos prudencia con prejuicio, una de las cosas que más me preocupan es la facilidad con la que a veces se cierra la puerta a un candidato solo porque una persona no coincide con una idea.
con una postura política, con una postura religiosa o una experiencia de vida o un detalle de su pensamiento. No estoy hablando de alguien que atente contra la moral, la ley, la regularidad o la creencia necesaria en un principio creador. No es eso. Hablo de candidatos que en esencia podrían ser piedras brutas valiosísimas, pero a los que se les niega la oportunidad porque a algún hermano simplemente no le cuadra. No le cuadra su manera de pensar sobre un tema secundario o cualquier bobería. Ahí la masonería pierde doblemente. Pierde un posible buen masón que tal vez necesitaba del taller para terminar de perfeccionar su carácter. Y pierde sobre todo la coherencia en su propio discurso de libertad de pensamiento, de tolerancia y de respeto a la diversidad dentro de los límites morales. Muy importante esto. La prudencia es necesaria, no debemos admitirla a cualquiera, eso lo sabemos. La iniciación no es un juego. Pero otra cosa muy distinta es cerrar el templo porque alguien no piensa exactamente como yo. Ese gesto, cuando se vuelve norma no escrita, convierte la logia en un pequeño club ideológico, no en una escuela de hombres libres y de buenas costumbres como predicamos, ¿no? Otro motivo de pérdida de adeptos es el choque generacional. Muchos jóvenes de hoy no tienen problema con la disciplina, ni con los símbolos, ni con el estudio serio. Su problema está cuando se encuentran con una estructura que no les habla el lenguaje cercano, que parece más preocupada por repetir lo que siempre se ha hecho que por explicar por qué se hace. Gente, esta juventud de hoy día busca coherencia, busca honestidad, busca autenticidad, un impacto real en la vida diaria. Si la masonería no les muestra cómo el compás y la escuadra tocan de verdad su forma de trabajar, su forma de amar, la forma de cómo educar a sus hijos, de afrontar la angustia, de manejar sus emociones, simplemente se van y buscan otras vías de crecimiento interior, porque la masonería no es la única forma, caballero. Hay muchas formas de crecer. Otra razón de la pérdida de hermanos es el divorcio que a veces existe entre lo que pasa en el templo y lo que ocurre en el mundo real. Hablamos de fraternidad, pero hay hermanos que fuera de la logia no se dirigen la palabra, viven con un chisme eterno. Hablamos de caridad, pero no siempre estamos o tenemos proyectos concretos de ayuda al necesitado. Entendemos, ¿verdad? Pero hay mucho viejo, hay mucho niño que necesita, muchas familias en crisis, que quizá no podemos estar todo el tiempo metidos en eso, pero caramba, una llamadita, un gesto, el que no puede moverse físicamente, aporta económicamente. Siempre hay algo que se puede hacer, es cuestión de hacerlo en equipo, ¿no? Hablamos de luz, pero hay logias donde casi nunca se hace un trabajo serio sobre temas de actualidad, sobre la realidad social y espiritual del hombre de hoy. Y esto no es hablar de política. Son dilemas morales, modernos y cosas así que vivimos con eso y no se trabajan. Entonces, ¿para qué voy yo por una logia si no voy a hablar nada interesante? Entonces muchos preguntan, aunque no lo digan en voz alta, ¿para qué voy a la logia? ¿Qué cambia mi vida? ¿En qué cambia mi vida si voy? ¿En qué se beneficia mi familia, mi comunidad, mi país de que yo sea masón? Cuando la respuesta es vaga, la permanencia se debilita, mi gente. Conservador, sí, pero no inmóvil. Yo me defino como conservador y desde esa postura no quiero una masonería moda, vacía de principios, llena de relativismo. Quiero una masonería que conserve lo eterno. Claro está, la creencia en un principio creador, en Dios y en el gran arquitecto del universo, la centralidad de la moral, el trabajo sobre el carácter, la disciplina del rito, el valor de la palabra dada, la responsabilidad con la patria y la familia, y los secretos y los lazos más fuertes que nos unen. Pero precisamente porque soy conservador no puedo aceptar que se confunda conservación con parálisis. Conservar el fuego no es conservar la ceniza.
Ahora bien, ¿qué podríamos hacer para dejar de perder hermanos y candidatos? No pretendo dar recetas infalibles aquí, pero sí compartir algunas líneas que siento en mi corazón. Enumerándolas, podría decir: número 1, volver a la verdadera iniciación. Menos pose, menos estatus y más profundidad simbólica. Explicar, acompañar, guiar al iniciado como un verdadero aprendiz de la vida. Número 2, formar mejores venerables y oficiales. Hombres que entiendan que el cargo es servicio, no trono. Que sepan escuchar, motivar, que sepan orientar sin humillar, ¿no? Número 3, diría que abrir espacios de diálogo real donde podamos pensar distintos sin dejar de ser hermanos, siempre dentro del marco moral y regular, donde no se silencia el que plantea preguntas profundas. Número 4, podría decir conectar el templo con la calle. Eso es muy importante. Proyectos de servicio, de ayuda concreta, de educación, de acompañamiento a familias, jóvenes, ancianos. Hay muchas logias que tienen becas para estudiantes, que conozco varias que lo hacen. Que la masonería se note no solo en los mandiles, sino que se note en la obra, que la gente vea que hay alguien que está haciendo algo por la comunidad, por el prójimo, y aunque nosotros no nos identificamos y no buscamos el protagonismo, de alguna manera siempre se enteran. Esos son los de la logia o son masones, y se va creando una curiosidad que luego se puede convertir en un deseo verdadero, porque hay gente que dice: no, a la masonería no se viene con curiosidad, pero si nada te despierta un deseo, lo que despierta el deseo es la intriga, la curiosidad. Tú conoces, después que investigas un poquito, entonces decides, pero tú no puedes llegar a un sitio ciego. Número 5, diría que aprovechar los medios modernos para difundir esas ideas sin violar el secreto iniciático, claro está, pero mostrando al mundo que la masonería no es una secta oscura, sino una escuela de vida. Número 6, ¿qué podemos decir en número 6? Revisar nuestros criterios de admisión. Esa es muy buena. Distinguiendo entre prudencia y prejuicio, preguntándonos con sinceridad: ¿estoy votando en conciencia o estoy dejando que mis simpatías personales y mis pasiones decidan por mí? Y en una reflexión final llena de amor al prójimo, si la masonería está perdiendo adeptos, no es porque sus principios estén equivocados. Es en gran medida porque nosotros, los masones, no siempre hemos estado a la altura de esos principios. Tengo que incluirme porque fallamos. La escuadra sigue siendo perfecta. El compás sigue marcando círculos en armonía. La plomada sigue indicando la vertical. El problema no está en las herramientas, mi gente, sino en las manos que las sostienen. No quiero una masonería que se rinda al mundo así porque sí. Quiero una masonería que transforme al mundo a través de hombres transformados. Hombres capaces de decir: piensas distinto a mí, pero si eres honesto, si buscas la verdad, si amas la justicia, tienes un lugar en mi corazón y quizá un lugar en nuestro taller. Porque al final, más allá de símbolos, grados y rituales, lo que verdaderamente medirá nuestra obra no será cuántos iniciamos, sino cuánto aprendimos a amar. Amar al hermano que ya está dentro, con sus defectos y sus virtudes. Amar al profano que aún no conoce la orden, pero que también es hijo del mismo principio creador. Amar al que se fue. Amar al que se fue, sin juzgarlo, preguntándonos honestamente qué pudimos haber hecho mejor. Si dejamos que el amor fraternal sea algo más que una palabra en nuestras planchas, si lo convertimos en práctica diaria, la masonería no solo dejará de perder hombres, volverá a ser lo que siempre debió ser: una escuela de humanidad, donde el respeto, la verdad y la caridad sean la luz con el que caminemos juntos hacia un mundo mejor, señores. Si hay algo que como conservador quiero conservar para siempre, es precisamente eso: la capacidad de mirar al prójimo con compás abierto y corazón humilde, pidiéndole al gran arquitecto del universo que nos enseñe cada día a ser un poco menos piedra y un poco más templo vivo.
Si te gustó esta disertación, te voy a pedir que te suscribas al canal, que me regales un like, que toques esa campanita para recibir un campanazo cada vez que subamos un nuevo video. Comparte y comenta, que es muy importante. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta, y siempre que lo haga, hazlo con mucho amor, con mucho respeto y sobre todo, con mucha alegría. Hasta el próximo cafecito.